podido instalarnos y vamos a proceder entonces al tiempo de escuela dominical. Gracias a Dios por los que han llegado, hermanos, y gracias por la puntualidad y el tiempo que se toman para estar al punto de la escuela dominical. Vamos a orar y luego vamos a entrar a este primer estudio que vamos a estar llevando sobre la membresía de la iglesia. Pero acompáñenme en una oración sincera al Señor y allí vamos a pedir que el Señor hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre bendito, gracias por la oportunidad, la bendición que tenemos de ti, sin merecerla, Señor, de poder estar aquí ahora. Gracias, Señor, por la vida, la salud suficiente que nos das para estar hoy y escuchar tu palabra. Ruego, Señor, que tú bendigas con tu palabra nuestros corazones, que edifiques, Señor, a tu pueblo. Tú has traído a quien has querido, Señor, y por tu gracia estamos aquí. Ruego por cada niño, Señor, por cada joven, por cada hermano adulto, Señor, por cada uno de los que hoy hemos llegado para escuchar tu palabra. Edifícanos, Señor, glorifica tu nombre y dejamos en tus manos el tiempo para la enseñanza en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a estar viendo, hermanos, en algunas, ya de aquí en adelante, a terminar una serie que tiene que ver con la membresía de la iglesia. Un tema por demás apasionante, un tema interesante, un tema refrescante, porque todo el tiempo necesitamos estar actualizándonos en la palabra de Dios. Nuestras vidas transcurren en un mundo como este, que se mancha, un mundo que nos mete ideas, un mundo que se aparta de Dios todo el tiempo. En este mundo vivimos. Por lo tanto, necesitamos estar actualizándonos en la palabra de Dios respecto a nuestra identidad como iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué significa la iglesia? ¿Cómo se vive la iglesia? Y cuando hablamos de la palabra membresía, ¿qué es eso de la palabra membresía? ¿Qué significa? ¿Qué valor tiene? Así que yo voy a pedir, hermanos, su atención a todos, a cada uno de ustedes, para que podamos ir entendiendo este tema de la membresía, o recordando el tema de la membresía, mejor dicho, y que podamos revisarnos a la luz de la palabra de Dios. Así que si hay alguna pregunta también se puede hacer, ¿eh? Es tiempo de escuela dominical, entonces si tiene alguna duda puede levantar su mano y puede preguntar. El tema que vemos ahí, si usted nota la pregunta, algunas letras son pequeñitas, yo voy a estar leyendo de todas formas los encabezados, pero la pregunta con la que iniciamos es: ¿cómo sabe el mundo quién representa a Jesús? ¿Cómo sabe el mundo quién es realmente un seguidor de Cristo? ¿El mundo cómo se da cuenta quién es un verdadero cristiano? Esa es la pregunta. ¿Cómo sabe el mundo quién representa a Jesús? Y por eso, por esa pregunta que tenemos que responder, es que existe la membresía de la iglesia. Todos aceptan, sin duda alguna, que la iglesia existe, ¿verdad? Que Cristo fundó una iglesia, que es bueno ir a la iglesia. Pero una cosa es aceptar que existe la iglesia y otra cosa es entender cómo funciona ser miembro de una iglesia. Y entonces, a través de la membresía, es que el mundo conoce, a través de la membresía de la iglesia, es que el mundo conoce quién representa a Jesús. Porque, hermanos, no todo el que se dice cristiano, no todo el que diga, el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y entonces a la iglesia se le ha delegado el vigilar a través de los pastores, a través de la membresía de la iglesia, de los verdaderos cristianos, pero es a través de la iglesia se le encomendó cuidar la identidad de la iglesia llamada por el Señor. Pero ¿quiénes representan la iglesia? Para eso vamos a estar viendo el tema de la membresía de la iglesia. Y en dos palabras definimos qué significa o a qué nos referimos cuando hablamos de membresía de la iglesia. En dos palabras: identidad, ¿alcanzan a ver ahí? Y compromiso. Eso, hermanos, identidad y compromiso. Por ahí empezamos para revisarnos, ¿no? A ver, ¿cómo está mi membresía en la iglesia? ¿Qué tal miembro soy de la iglesia? ¿Realmente soy parte de esta iglesia local? Ok, ahora vayamos, antes de pasar a la siguiente sección, vayan a Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, por favor.
vea qué importante es la iglesia local. 1 Corintios 1, versículo 1 y 2. Fíjense lo que dice la Escritura, para que vean, hermanos, qué hermosa es la iglesia de Cristo, pero qué significa ser la iglesia de Cristo. Fíjense lo que dice versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Está diciendo quiénes escriben esta carta. ¿A quién va dirigida? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Ok? Fíjense, lo primero que vemos en este pasaje es que esta carta está dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esos son los santificados en Cristo Jesús, los que son salvos y se reúnen en una iglesia local. Este es el concepto de la iglesia local, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Corinto representa la iglesia local de aquellos que el Señor ha llamado y los ha reunido y los ha establecido en un lugar, en una localidad, para que puedan tener identidad a la iglesia de Dios, ¿no? De Dios que está en Corinto. Pero el mismo pasaje nos va a hablar de la iglesia universal también. La segunda parte habla de la parte del concepto universal. Si siguen ahí, dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, Pablo reconoce que hay dos conceptos de la misma iglesia, una iglesia, la iglesia de Jesucristo, pero hay dos conceptos de la iglesia de Jesucristo. El concepto local, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y dice: llamados a ser santos, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia universal. Y esto es bien interesante porque la iglesia universal nadie la conocemos en su totalidad ahorita. Un día esa iglesia universal va a ser reunida en el cielo por primera vez. Cuando el Señor viene por su iglesia, nos juntaremos todos los cristianos de todo el mundo por primera vez. Pero mientras tanto, la iglesia universal no tiene una función como tal, no tiene una manera de identificar, sino a través de la iglesia local. Así que la importancia de la iglesia universal está en la iglesia local. La forma en que la iglesia universal avanza en el mundo entero es a través de la iglesia local. Así es como se establece la identidad de la iglesia universal. Así es como se puede palpar a la iglesia universal, a través de la iglesia local. Así es como la iglesia universal, la iglesia de Cristo, la luz del mundo, la sal de la tierra, tiene forma, identidad, es la iglesia local. Entonces, ven, hermanos, la importancia que tiene la iglesia local, porque Pablo dice aquí a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y las cosas que le dice a Corinto, a esta iglesia, aplican para cualquier iglesia. Pero la característica es que es un grupo específico, un grupo delimitado, por llamarlo así, que tiene características específicas. La iglesia de Corinto, como la iglesia de Sabinas, como la iglesia de Juárez, como la iglesia de Guadalupe, de cualquier otra entidad en nuestro estado, a la iglesia de Dios que está, y diga usted la localidad que sea, a esa iglesia el Señor le va a pedir cuentas, a esa iglesia el Señor le va a dar tareas, a esa iglesia el Señor le va a dar bendiciones, a esa iglesia el Señor le va a dar un mandato, a esa iglesia el Señor la va a conformar para que en cada iglesia local se haga la voluntad de Dios, y así avanza la iglesia universal. Pero la pregunta otra vez es: ¿cómo sabe el mundo quién representa a Jesús? A través de la iglesia local. A través de la iglesia local. Cristiano se puede llamar cualquiera, y de muchas denominaciones. Es más, en un sentido antiguo,
Si usted recordará, nuestros ancestros decían, no hombre, esta persona está en la cárcel porque mató a un cristiano. Se refería a una persona. En ese sentido tan amplio y vago se puede usar la palabra cristiano. Pero cuando hablamos en términos bíblicos, un cristiano es aquel que pertenece al cuerpo de Cristo a través de la iglesia local. O sea, cuando soy salvo, hermanos, cuando usted es salvo, en ese momento pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo se vive esa membresía? Es un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se vive esa membresía en la iglesia universal? A través de la iglesia local. Entonces, el cristiano que el Señor salva, lo hace a través de una iglesia o para añadirlo a una iglesia. Porque la iglesia local es la representación del cuerpo de Cristo. Cuando Pablo dice en todas sus cartas que debemos amarnos los unos a los otros, ¿a quién se refiere? ¿A toda la humanidad? No. Claro que debemos amar a todos, pero cuando Pablo dice amaos los unos a los otros, se está refiriendo a la iglesia. Porque así es como el mundo va a ver el amor de Cristo. Cómo se aman los creyentes. Cuando dice soportando los unos a otros, ¿a quién se refiere? A la iglesia que le está escribiendo. O sea, la manera de proyectar a Cristo al mundo es a través de la iglesia local. ¿Cómo vive esa iglesia local? ¿Cómo funcionan esos miembros de esa iglesia local? Y entonces los dos conceptos bíblicos de la iglesia se encuentran ahí en 1 Corintios 1 y 2. Encontramos el concepto de la iglesia local, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, a la iglesia de Dios que está en Sabinas, a los santificados en Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia de Dios está representada en la iglesia de Sabinas en aquellos que son santificados en Cristo Jesús. No significa que todos los que vienen aquí son de la iglesia de Cristo. No significa que todos los que van a la iglesia allí en Nuevo León, en Juárez, Guadalupe, son de la iglesia de Cristo. Y eso es lo que queremos hacer con un estudio como este, que nos examinemos nosotros. Les voy a invitar en estos estudios a que no estemos pensando en fulanito y sutanito y perenganito. Piense en usted, piense en sí mismo. A ver, mi vida está de acuerdo a lo que la Escritura enseña de lo que es un cristiano que pertenece a la iglesia de Cristo, a través de mi iglesia local o no. Porque esos son los cristianos de la iglesia local. Y luego está pues llamados a ser santos. Es decir, llamados a ser santos significa que tenemos un llamado para reflejar la santidad de Dios allá afuera en el mundo, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano de esta iglesia y un cristiano de la iglesia de Juárez, Nuevo León, y un cristiano de la iglesia de Laredo, si son verdaderamente cristianos, son llamados a ser santos en sus vidas, donde anden en el mundo, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo, pero se desarrollan en una iglesia local. Se desarrollan en una iglesia local. Veámoslo de otra forma, para que me entienda mejor, o me dé a explicar mejor. Esto es un cuerpo, ¿verdad? Y cada uno tiene su cuerpo. Y entre todos conformamos una comunidad para hacer un proyecto. Entre todos. Pero entre todos, que es lo universal, tiene que ver con la salud personal. Si mi cuerpo no está cuidado, no está sano, no está en condiciones de trabajar, entonces afecta a toda la comunidad porque dejo de contribuir. Entonces yo tengo que cuidar mi cuerpo para que el proyecto de todos siga avanzando. Y cada uno tiene que cuidar su cuerpo. Eso es lo que es la iglesia local. La iglesia local debe cuidarse delante del Señor, debe de ser saludable delante del Señor, debe de estar fuerte delante del Señor, para que todas las iglesias locales en el mundo representen dignamente a Jesucristo. Y entonces nos vamos a centrar en nuestra iglesia, porque eso es lo que el Señor nos dio. Es aquí donde el Señor nos trajo, y esa es nuestra responsabilidad.
Y cada uno que conforma la iglesia es el miembro. Una mano, la cabeza, los ojos, una pierna, los dedos, el corazón, el hígado, lo que usted piense, cualquier cosa que conforma el cuerpo es por miembros. Y el Señor añade a su iglesia local, para luego a la iglesia universal, a cada uno de los miembros. Pero hay características para saber si son miembros de la iglesia local y si son realmente cristianos que representan la iglesia universal en todo el mundo. ¿Qué opinión prevalece acerca de la iglesia local? Miren, en muchos lugares, hermanos, en muchos lugares, el tema de la membresía es muy superficial, en muchos lugares. Créame, yo platico constantemente con muchos cristianos de muchas iglesias y cuando les pregunto acerca de qué es la membresía, si tienen membresía en su iglesia local, a veces no saben qué significa eso, a veces piensan que significa como que, sí asisto a una iglesia, sí asisto a una iglesia, sí voy con regularidad a una iglesia, sí me gusta la iglesia. Piensan que eso es ser miembro de la iglesia local. La mayoría de la gente en nuestra sociedad considera a las iglesias casi en la misma categoría que a los clubes de fútbol o a las asociaciones benéficas. Algunos piensan que la iglesia es otra asociación de voluntarios, es decir, la iglesia es un lugar donde yo voy, me gusta ir cuando quiero, cuando tengo tiempo, cuando me acomoda, porque es algo bueno, es algo bonito y tengo esa libertad de ir cuando quiera, como quien va a Walmart, como quien va a un estadio de fútbol, como quien va a cualquier otro lugar donde le nace ir. Y muchos piensan que eso es la membresía, eso significa ser miembro de una iglesia. Otros prefieren considerar a la iglesia como un proveedor de servicios, como un mecánico que repara tu alma o una gasolinera que llena tu depósito espiritual. O sea, algunos piensan de la iglesia local como que yo voy ahí para llenarme en las necesidades que tengo, para que la predicación me llene, para que los cantos me hagan sentir bien, para que la comunión me haga sentir contento. Y eso es parte de, pero eso no es la razón por la que existe la iglesia local. Porque cuando pensamos así es como que yo voy a una iglesia y a ver si me gusta, a ver si me sirven bien, a ver si me agrada el programa, a ver si me atienden como debo. Si no, pues voy a otra iglesia. Hay mucha competencia hoy en día y lo ven como si fueran sucursales de servicios, buscando ofertas. No, aquí no me saludan los hermanos, no, y ponemos palomita. Aquí los hermanos son muy serios, está bien la música y me gustó que tienen clima, pero los hermanos no saludan, no, me voy a otra iglesia. Y entonces vamos a otro lugar, y no, aquí los hermanos saludan, bien bonitos, saludan y todo, pero oye, hace un calor aquí, no tienen clima ni abanicos, y no, tengo que buscar otra iglesia. Y van buscando iglesias como si estuvieran buscando servicios por los que pagamos. Vivimos en una cultura así. Incluso muchos diezman y ofrendan de acuerdo a lo que recibieron, como si fuera un servicio que pagamos. Algunos dicen, voy a ofrendar y depende cómo estuvo el culto, vuelvo a ofrendar o ya no, ni vuelvo a esta iglesia. Así piensan algunos de la iglesia local, hermanos. Pero la pregunta ¿es la iglesia un proveedor de servicios que existe por el permiso del Estado? A veces así se piensa. O sea, para que usted ponga una tiendita, por ejemplo, se necesita un permiso del Estado, ¿verdad? Se necesita que estemos regulados ante Hacienda y Gobernación. Si quiere poner un supermercado, cualquier negocio se necesita el permiso del Estado, ¿ok? Porque vamos a ofrecer un servicio a la comunidad y vamos a tener un beneficio. Y entonces nos va a regular el Estado, porque se trata de beneficios y privilegios y ganancias y pérdidas y conciliador. Entonces, así que hay competencia y pues así se manejan las sucursales de proveedores de servicios. Tristemente muchas iglesias así son y los cristianos así tratan a las iglesias, pero no, hermanos. En primer lugar, déjenme decirle que la iglesia no existe por el permiso del Estado. Es bueno estar en regla, es bueno, hay que estar en regla, a menos que el gobierno vaya en contra de la palabra de Dios. Ahí ya no hay que estar de acuerdo con el gobierno. Es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. En cuanto dependa de vosotros, estad bien con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. Pero cuando se opone la ley de Dios con la ley del hombre contra la de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que el Estado no regula nuestras iglesias, no tiene injerencia en nuestras iglesias como para prohibirnos. O sea, sí se lo adjudican ellos, pero no tienen ese derecho. La iglesia no existe por el poder del Estado. Existe para beneficio del Estado, existe para testimonio del Estado, existe para hacer luz al Estado, aunque ellos no lo ven así, pero no existe por el permiso del Estado. Y no es una sucursal de otro negocio más. El que tiene la autoridad de la iglesia local, estoy hablando de este edificio, hermanos, es el Señor Jesucristo. Porque Él es el que tiene el imperio. Él es el que tiene el poder. Él es el que está por encima de los gobiernos. Y hermanos, cuando nosotros tratamos a una iglesia local que Dios ha establecido con los principios bíblicos, como si fuera una tiendita de la esquina, un supermercado, estamos menospreciando la identidad que Dios le da a una iglesia local. Hermanos, no vamos a una iglesia local para ver cómo nos tratan a nosotros. Vamos a una iglesia local porque somos la iglesia de Cristo. Cada uno somos el que es salvo, el que es hijo de Dios. Busca una iglesia local para desarrollar como miembro los dones que Dios le dio, si es hijo de Dios. Y no va solo para recibir, va para dar y funcionar y servir. Dígame si es natural que mi mano esté colgando todo el tiempo de mi cuerpo. O sea, no es natural. Sí pasan cosas en el cuerpo de una persona que puede deshabilitarnos una mano. Pero ¿eso es natural? No. O sea, esa mano está colgando del cuerpo todo el tiempo y hay que traerla, o hay que arreglarla. Si se puede, hay que arreglarla. Hay que atenderla todo lo posible para que funcione, porque no está bien así. Pero hay cristianos que van a las iglesias y se cuelgan. O sea, no funcionan. No quieren funcionar como miembros. Quieren llegar y que la otra mano haga todo por esta mano. Y que lo haga este. O sea, eso es absurdo, ¿verdad? Esta mano tiene una función. Para eso existe en el cuerpo. Para funcionar. Para hacer lo que sea necesario. Para coordinarse con la otra mano. Para atender a la cabeza. Para atender al pie. Para representar al cuerpo completo. Para relacionarse con los demás. La mano tiene una función y no es esta. Así es cada miembro, por eso hablamos de membresía. Los miembros no pueden estar inertes en el cuerpo y el cuerpo tratar de llevar a los miembros a brinquitos. El pie, los pies uno delante del otro, tienen que mover a todo el cuerpo mientras las manos se pueden expresar de forma diferente en coordinación con la boca, con los ojos, con el tono de voz, mientras escuchan las señales para saber por dónde voy, por dónde hay peligro. El cuerpo funciona coordinadamente cuando cada miembro hace su función. Eso es la iglesia local. ¿Se da cuenta, hermanos, por qué muchas iglesias no están funcionando ni disfrutando de lo que significa ser iglesia? Porque solo unos cuantos miembros funcionan y los demás hay que llevarlos en el cuerpo. Sí, a veces una mano se enferma y no hay que desecharla porque se enfermó. Si es parte del cuerpo de Cristo, hay que atenderla. Mi hermana Marty trae su mano ahorita en descanso. Tiene que atender el cuerpo, tiene que hacer lo que la mano hacía porque está en descanso, o sea, se tiene que recuperar. No se la cortó porque tuvo ahí un problema, o sea, se tiene que atender, es parte del cuerpo. Pero ¿se atiende para qué? La hermana Marta no está pensando quedarse toda la vida así, ¿verdad? No está diciendo, no, esta mano no me sirve, la amarro y ya. No, dice, ya quisiera andar, ya me está diciendo, ya quisiera soltarla, pero no puede, está enferma esta mano, necesita descanso. ¿Y quién hace esta función? El cuerpo, el resto, y hay que cargarla, pero no para que se quede allí, para que sea otra vez efectiva. Eso es la iglesia, hermanos.
Ahora déjeme hablar en términos espirituales. Cada uno que ha sido salvo, regenerado por la sangre de Cristo por medio del Evangelio, es llamado a una iglesia local, y el Señor lo atrae, el Señor lo lleva, pone las circunstancias para que se una al cuerpo local, se inserte en el cuerpo y empiece a funcionar. Entonces, cuando usted llega a una iglesia local, usted debe de ver qué hago, cómo sirvo, cuál es mi función, qué es mi papel aquí, para que empiece a ser saludable espiritualmente hablando. No podemos venir todo el tiempo, sentarnos a escuchar e irnos, regresar, sentarnos a escuchar e irnos. Eso no hace el cuerpo. O sea, el cuerpo no solamente come, duerme y come y duerme y come y duerme. El cuerpo come para agarrar energías y trabajar y funcionar y desarrollar y tener habilidades. Las manos hacen cosas que los ojos no hacen. Los ojos no andan palpando, ¿verdad? Las manos son las que hacen esa labor. El ojo es para vigilar, y cada uno debe desarrollar aquella función para lo que lo fue hecho. El ojo es responsable de ver por dónde dirige al cuerpo. La mano es responsable de ver qué toca, dónde agarra, cómo se trabaja. Habilidades que desarrollan las manos con los dedos, y está diseñado de una forma para desarrollar cosas que el ojo no puede. Hermano, usted tiene áreas en su vida que Dios le ha dado, dones para el ministerio, para la iglesia local, pero a veces ni nos hemos preguntado cuáles son mis dones. A veces, no sé aquí, pero yo pregunto, ¿saben cuáles son sus dones? ¿Saben cuáles son sus dones? ¿Saben por qué el Señor los trajo aquí? ¿Saben qué es lo que el Señor quiere que haga? ¿Con qué lo equipó el Señor? Pues puede ser que digan, no me lo había preguntado. Muy bien, por eso el Señor provee de su palabra. Por eso el Señor nos dice, bueno, lo primero que debes saber es que estás equipado, pero no sabes que tienes ese equipamiento. Tienes que saberlo, y vamos a tocar en alguna ocasión el tema de los dones. Pero todos somos llamados a servir en el cuerpo de Cristo. Es así como lo estamos viendo, es algo lógico, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en el servicio de un cuerpo, bueno, debe ser lógico cuando hablamos de la iglesia. Así que, ¿qué significa ser miembro de la iglesia? Déjeme pasar a una diapositiva más aquí adelante. Quiero que note algo. Ok, aquí, fundamentos bíblicos para la membresía. Volvemos al tema, ¿por qué es importante la membresía de la iglesia y qué significa? La palabra miembros o membresía viene de miembros. Alguien me dijo una vez, es que la palabra membresía no viene en la Biblia. ¿Por qué hablan de membresía si no viene en la Biblia? Bueno, sí viene en la Biblia cuando dice que somos ¿qué? Del cuerpo de... ¿Y cómo se revela eso aquí en la tierra? A través de una iglesia local. Entonces sí viene el término membresía, pero a veces no lo vemos, no lo entendemos. Membresía significa la suma de los miembros de un cuerpo. Entonces, un miembro que no está adherido al cuerpo, dígame cuál es su función. Está en la morgue, amontonado. No tiene razón de existir un miembro desprendido del cuerpo. No tiene razón de existir. No tiene propósito. Y escúcheme eso, hermano. Por esa razón es que hay cristianos genuinos que no sienten propósito en la vida. Que no saben qué quiere Dios para ellos. Que se sienten un tanto vacíos con todo y que son cristianos. Y ese vacío Dios lo produce. Porque por naturaleza el cuerpo necesita, el miembro necesita ser parte de algo para lo que fue diseñado. Y cuando no está siendo parte de ese algo para lo que fue diseñado, siente un vacío y no sabe de dónde viene ese vacío. Yo le digo de dónde viene. No está cumpliendo su función en el cuerpo si es cristiano. Y necesita adherirse al cuerpo de Cristo, al cual Dios lo llamó en una iglesia local, y entonces va a empezar a sentir la plenitud, la razón de su vida, la existencia de su vida, el propósito de su vida. Pero existe la membresía en la iglesia, en la Biblia, es decir,
La iglesia desde que comenzó tiene una especie de registro de saber quiénes son los que conforman una iglesia específicamente, una iglesia local. Porque nosotros no somos Dios ni el Espíritu Santo para saber en la calle quiénes son salvos y quiénes no, porque no vemos sus corazones. Pero sí podemos saber a través de la iglesia local, porque es como una familia. Ahí vemos los frutos, por sus frutos los conoceréis. Ahí vemos las debilidades y las fortalezas, los dones y los pecados, y cuando el miembro se enferma y necesita ayuda, y si es miembro realmente, porque el miembro se aferra al cuerpo. Hay cosas que se adhieren al cuerpo que no son miembros del cuerpo, pero pudieran pensar que son miembros. Un tumor no es algo del cuerpo, el cuerpo lo trata de sacar, y el tumor hace daño al cuerpo y se tiene que extirpar cuando hay un tumor en el cuerpo, y no es compatible con el cuerpo. El tumor no es compatible con el cuerpo, empieza a afectar al cuerpo, y el tumor quiere su configuración natural, tumorosa, podrida y enfermiza, es lo que quiere que todo el cuerpo sea, y quiere que todo el cuerpo se convierta, y hay una lucha hasta que no es cortado. Pero el miembro se aferra al cuerpo, se siente saludable con el cuerpo, solo necesita a veces limpieza, curación, atención, pero el miembro se aferra. Hermano, eso ocurre en la iglesia, en la vida espiritual. El que es hijo de Dios necesita la iglesia, la necesita. Y hay veces que uno no quiere ir, porque la carne es carne, no quiere ir, pero adentro uno sabe que es hijo de Dios y no puede vivir sin la iglesia. La necesita. Y se aferra y va allí con todo. Que a veces no me gusta, y que el clima, y que la distancia, y que soy hijo de Dios, el Espíritu Santo me atrae a una iglesia. Entonces empezamos a ver quiénes son y quiénes no son. Y con eso otra vez no quiero que vean a los demás, a usted mismo. ¿Cómo se siente cuando falta a la iglesia prolongadamente? No es natural que uno se sienta cómodo lejos del cuerpo de Cristo, si es cristiano. Verdaderos cristianos que viven donde no hay iglesia sufren mucho, porque anhelan una iglesia, y como no la hay, ¿sabe qué? La empiezan a formar. Y se reúnen 2 o 3 porque necesitan un cuerpo. Entonces no es posible que haya lugares donde viven cristianos y hay varias iglesias, pero no asisten a ninguna por años, meses, y no porque no puedan, porque no la necesitan. Según la Biblia, veamos qué dice. Vamos a avanzar ahí un poquito más. Estamos en Fundamentos Bíblicos para la Membresía, Hechos 1:15. Si alcanzan a leer allí, los que alcanzan ahí, lean conmigo, por favor. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Miren, la Escritura cuando da frases, cuando da palabras, o sea, nada es como que al azar, y ahí más o menos estoy contando una historia como yo me acuerdo. Es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que había una especie de conteo, de registro, de identificación. Sí sabían quiénes eran los que conformaban la iglesia local en aquellos tiempos, y era importante identificarlos, y el número era como 120 el número. Y dice cómo, porque lo que hacían era que contaban a los adultos, varones. Y ese cómo es que, bueno, hay mujeres y hay niños, y entonces puede ser que el número sea más, pero el conteo común era de los varones, adultos. Y esto es más o menos por el que se hace el conteo de esa forma, pero quiere decir que había una identificación. ¿Cuántos son aquellos que representan a Cristo en estas circunstancias? Existía una forma de registro en los que habían creído, eran identificados. O sea, en aquel tiempo ser cristiano costaba la vida, y aún así querían identificarse. Por eso resumimos en 2 palabras membresía. Díganme otra vez las 2 palabras que resumen membresía. Identidad y compromiso. Se identificaban. No eran como que, mira, yo soy cristiano, pero para no tener problemas con el mundo, ni digas que soy, yo cuando pueda voy, y ahí me verás, y cuando no pueda no, pero yo estoy contigo.
No, eran como 120 el número, allí estaban, los conocían, se identificaban. Más adelante, cuando Pedro está predicando en el día del Pentecostés, termina su mensaje donde les predica la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, y entonces vemos claramente que esto implicaba que ellos, Pedro, que les da un reto, que se identifiquen con Jesús. Les dice que se debe de identificar con Jesús. Y entonces el cristiano genuino va a decir, no me importa que peligre mi vida, si he sido salvo, me voy a identificar con Cristo y voy a ser miembro de la iglesia. Y los cristianos sabían quiénes eran los cristianos, los podían identificar. Y ¿sabe qué? El mundo también lo podía hacer. El mundo sabía lo que era un cristiano y los perseguían, por eso es que sabían quiénes eran. Así debe de ser. El que creyera en el Evangelio de Jesucristo era abiertamente señalado por los opositores, pero voluntariamente identificado por los creyentes. Esto es bien bonito, hermanos, y es la identidad de la iglesia genuina. El mundo te va a señalar, hermano. El mundo te va a criticar, te va a ofender, te va a atacar, el mundo te va a despreciar. Pero el verdadero cristiano sabe que así es. Y aún así se quiere identificar con su iglesia local. Y dice, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. ¿Y a qué iglesia vas? Voy a la iglesia bautista de Filadelfia, de Sabinas. Uy, pero no, hombre, yo he escuchado que los hermanos te prohíben tal y te dicen tal y se adueñan de tu vida y te piden dinero y no entiendes cómo funciona eso. Yo soy cristiano y esta iglesia es instituida por Dios y es mi cuerpo local y ahí yo crezco y, o sea, uno entiende eso y dice, tú no entiendes lo que es la iglesia local. Cristo me salvó, pagó por mis pecados con su sangre preciosa. Yo quiero servirle, yo quiero vivir para Él. ¿Quieres conocer esto? Ven, te invito. No es lo que tú piensas, ven, te invito. Pero tiene identidad. Esa es la esencia de la membresía, identidad, compromiso. Implica responsabilidad. La identidad y el compromiso implican responsabilidad. O sea, uno es responsable con quien se identifica. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero algunos se identifican con el mundo. Tú eres responsable. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Tú eres responsable con quien te identificas, hermano, hermana. Se añadieron como 3,000 personas aquel día. Después de que el conteo, fíjense, el conteo era como 120. Luego Pedro predica un sermón que el Espíritu Santo usa tremendamente y entonces vuelve a actualizarse la membresía. Se añadieron como 3,000 personas aquel día. ¿Y qué es eso de que se añadieron? ¿Empezaron a asistir nada más? No. Primero, nota que sí había un registro. Y ahora ve qué significa, hermano, que se añadieron como 3,000 personas. Y ahí vamos a cerrar el tiempo de esta primera sesión. Pero quiero que veamos Hechos 2:41. Si lo alcanzas a leer de ahí, a leerlo conmigo, hermano, por favor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es añadirse a la membresía de la iglesia local. Los que recibieron su palabra y fueron bautizados prefirieron la comunión de la iglesia local. Esos son los 3 pasos. Recibieron la palabra. Para ser miembro de una iglesia local de Cristo, uno debe ser salvo, recibir la palabra, ser bautizado. Eso, aquí está, no nos inventamos nada para decir quién es miembro y quién no es miembro. Es salvo, ha dado fruto de salvación, es bautizado y se añade. No dice que se añade a una lista, se añadieron a la iglesia. Se añadieron a la iglesia. Significa que se empezaron a reunir después de ser salvos y ser bautizados. Ellos querían estar en la iglesia local. ¿Se acuerda la premisa de la iglesia primitiva?
y estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo se pueden tener en común todas las cosas si no estamos juntos? Pero en todos lugares, hermanos, hay dos tipos de membresía entendidas, una bien y una no bien. En todas las iglesias. Créanme, hermanos, yo les estoy hablando de lo que en un sector de la iglesia en Monterrey se vive. Y me refiero a que algunos piensan que ser miembro de la iglesia es ser simpatizantes, estar ahí de vez en cuando y cuando haya tiempo y cuando no. Pero ser de esa manera intermitentemente no cumple el propósito de Dios de tener comunión, de servirnos unos a otros, de estar unidos coyuntura a coyuntura. Entonces es una contradicción decir que alguien es miembro pero no asiste a la iglesia, y peor, simplemente porque no quiere, o no me gusta, o no sé. Bueno, no estamos juzgando a nadie, estamos diciendo que queremos entender qué significa membresía, primero para cada uno y luego para ayudar a otros. Muchos están como cristianos sin membresía porque piensan que eso es ser membresía, pero según la Escritura, no. La esencia de la membresía es la permanencia juntos. Es la esencia de la membresía, permanencia juntos. O sea, hablamos de membresía si mis manos, mis pies, mis dedos, mis orejas, mi cabeza están unidas al cuerpo y están funcionando. Mal que bien, no estamos hablando de un funcionamiento perfecto, pero uno a veces trae dolores en alguna parte del miembro. Así está, la iglesia se duele, pero están ahí. Y eso quiero, hermanos, que entendamos. La membresía es estar allí en las buenas y en las malas. A veces uno va a ocupar, a veces va a ocupar el otro, pero están allí. O sea, eso es la membresía. Están unidos, están juntos. A veces la cabeza trae un dolor de cabeza y el cuerpo tiene que trabajar con ese dolor de cabeza. La mano le extiende para agarrar un vaso de agua y la otra le sirve el agua, y entre las dos se turnan para darle de beber por medio de la boca para que llegue a todo el cuerpo y al cerebro, y quizás ese dolor de cabeza se vaya. Pero ¿cómo se quita el dolor de cabeza si las manos no hacen su función? O si no tuviera manos. ¿Y cómo toma agua? Me explico, hermanos. La membresía tiene que ver con estar juntos en las buenas y en las malas, y crecer y desarrollarse. Por la boca entra la nutrición para todo el cuerpo. La palabra de Dios se sirve cada domingo al cuerpo de Cristo local, que es la Iglesia Bautista de Filadelfia. Pero si una mano no vino, ¿cómo se alimenta ese día? Va a crecer más una mano que la otra, y cuando se injerta la mano está chiquita y la otra está grande. Es amorfo eso. Hay iglesias así, amorfas. No funcionan como una iglesia. Pero qué hermoso es cuando empezamos a entender qué significa, cómo funciona, y cada uno tomando su lugar. Ay, hermanos, es bien hermoso. Vamos a dejarlo ahí en esta primera sección. En la segunda de la aplicación avanzamos con cómo se hace miembro una persona de una iglesia local que representa la iglesia universal, que es salvo por Cristo. ¿Cómo se hace miembro una persona? Porque también eso necesitamos repasarlo y recordarlo. Ahí vamos a hacer la pausa, déjenme orar para concluir la dominical. Padre, gracias, Señor, por la bendición de ver tu palabra en un tema tan importante como este. Dame de tu gracia para poder compartir, Señor. Da oídos de sabiduría a mis hermanos para recibir. Señor, toca los corazones que necesitan este tema, Señor, como yo mismo necesito recordarlo, valorarlo. También, Señor, mis hermanos, te ruego, Padre, que tú obres en cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, que conforman tu cuerpo. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.